la actitud. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Código. Ciencia, tecnología y emprendimiento en un solo lugar. Con Ignacio Cuantino. Jueves por medio de 18 a 19. Por la radio pública. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Sin Código, el programa de ciencia, tecnología y emprendimiento de la radio pública. Y hoy tengo el honor de presentar a este nuevo entrevistado, que es un gran amigo mío y que hoy está, de visita acá en la ciudad por, no sé, será una semana más. Bueno, no voy a seguir hablando sin presentarlo. Fede, ¿cómo andás? Hola Pacho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Gracias ¿vos? por invitarme. De nada. Estamos con Federico Mónaco, que hoy nos va a hablar de espiritualidad y bienestar. Temas complejos. Bueno, no sé cuál de los dos sería más complejo. ¿Qué crees vos? Son los dos temas muy amplios, la verdad. Muy amplios. Vamos a intentar hablar. una hora- No sé si vamos a hablar, vamos a intentar hablar. En una hora va a estar Porque difícil, es ¿o no? complejo. Y además en una hora va a ser difícil. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, Fede, yo en las entrevistas generalmente contextualizo un poco sobre la persona que viene para que lo conozcamos un poco en el pasado rápidamente, para que podamos hablar del presente y meternos de lleno a lo que venimos a hablar. Así que, contá un poco de dónde venís acá de la ciudad de Luján. Bueno, nací en Luján, en el barrio del Hospital. Y fui a Maristas. Pasé mi adolescencia y mi adultez al principio acá en Luján. Ahora hace ya casi 2 años que estoy viviendo en Barcelona. 2 años ya. Sí, 2 años. Un montón. Y estoy visitando ahora nuevamente la familia. Así que, un placer estar acá. Che, y con respecto al bienestar o la espiritualidad, contanos cuál fue el primer camino que tomaste o que se te cruza donde empezaste a dar tus primeros pasos. Bueno, resumiendo un poco, yo comencé a estudiar medicina, un poco el camino esperado, luego de terminar el colegio. Y ahí cursando segundo año me agarró una gran crisis existencial y que duró unos cuantos años. Y en ese camino o en esa crisis, acompañado de terapeuta y la medicina tradicional, digamos, empiezo una búsqueda un poco más profunda, donde empiezo a incluir esta parte más alternativa o holística, complementaria. Habiendo estudiado medicina, lo básico, digamos, en los primeros 2 años, entendiendo un poco la medicina, empiezo a buscar esta alternativa para complementar y para intentar sanar realmente, porque hasta ese momento entendía que muchas veces la ciencia se queda sobre la superficie, sobre el síntoma, y no va hacia lo profundo, hacia realmente la raíz del problema, ¿no? Entonces, complementando un poco las distintas partes de lo que implica un tratamiento holístico, fui emprendiendo el camino. ¿Sentías que había algo, o sea, que lo que te iba a ayudar venía por otro lado no tradicional? O sea, ¿por qué comenzás? ¿Qué fue lo primero? ¿Fuiste directamente con yoga a estudiar o por dónde? Te diría que eso fue una casualidad, pero Mirá. Siempre estuvo la curiosidad de mi parte
de cuestionar la vida, digamos. Y cuando entré en esa crisis profunda, que creo que es normal saliendo de la adolescencia, eligiendo el propósito o la carrera que uno tiene que estudiar, es normal cuestionarse la vida. Entonces sentía sin lugar a dudas que había algo más, algo que no se puede cuantificar, y yo quería explorarlo, eso, digamos, quería saber primero si existía. Internamente esa intuición existía, pero quería explorarlo, y justamente en la medicina, en la parte más psicológica, bueno, la psicológica no, pero la neurológica, todavía hay mucho desarrollo por hacer. Creo que es de las... Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero hay muchas cosas que no se saben de cómo funciona el cerebro. Y bueno, en los últimos años cada vez se sabe más, pero sin lugar a dudas que en la situación en la que estaba atravesando sentía que tenía que buscar una alternativa que se complemente a esta información que ya existe de la ciencia. Sin lugar a dudas que sí. Si te tenés que como definir o poner un título dentro de estas terapias complementarias, ¿qué es Fede Mónaco hoy? Un practicante. Creo que a ver, no definirse creo que no está tan bueno, porque te saca la posibilidad de experimentar cosas nuevas o de lo que sea, reinventarse, ¿no? Pero sin lugar a dudas que uno, para luego ayudar a otras personas, tiene que pasar su propio proceso personal. Claro. Y practicar y justamente explorar. Bueno, cuando vos me acercaste la invitación de venir acá, que el programa es de ciencia y tecnología, este tipo de terapias o de prácticas son las, digamos, es como fueron acercadas por mis maestros hacia mí como la ciencia del ser. Uno va explorando los distintos aspectos del ser y va siendo su propio científico, digamos. Y está muy bueno eso, ¿no? Porque va descubriendo cosas de uno mismo. Entonces, como definición, si habría que definirse, es como un practicante, un aspirante, sí. ¿En qué? En el autoconocimiento. Me gusta. En el autoconocimiento, en el camino del autoconocimiento. Me encanta, sí. Me encanta. Voy a hacer un doble clic. Hablabas del ser. Sí. Y podemos hablar, bueno, mucho tiempo, no ser muy ¿Qué es reflexivos el en ser, eso, no? pero ¿qué es para vos, Fede Mónaco, el ser? Vos decías la ciencia del ser, dijiste, ¿no? La ciencia del ser, La dijiste. ciencia del ser, sí, de descubrir. Sí, Fede Mónaco es, digamos, es mi nombre y es quien uno muestra, es la máscara que uno muestra a la sociedad, digamos, a lo externo, pero yo te lo decía igual general en todos, que ¿qué es para vos, Fede Mónaco, el ser? Perfecto. El ser es una pregunta muy profunda. Muy profunda. ¿Qué es el ser? Creo que el ser es algo que es innato en nosotros, digamos, que es la cualidad primogénita, digamos, de nuestra creación. Nosotros fuimos creados para ser, digamos, y sí, lo definiría de esa manera. Yo recién pensaba como es lo que amamos, pero al mismo tiempo que pensaba eso, digo, No, es lo que amamos y también lo que odiamos. Es como, exacto. es el todo en realidad. Uh-huh. En realidad, bueno, desde un punto, yo me voy a lo que yo conozco. Obvio. Desde un punto espiritual es la luz que uno trae al mundo, digamos, que no puede ser reemplazada por nada ni nadie, porque cada uno es único. Lo que amamos o odiamos en realidad es más de la mente. El ser es más profundo que la mente.
no, digamos, nosotros tenemos una mente, pero no somos la mente. Y el ser está por detrás, es bien profundo. Y el camino camino de autoconocimiento del ser es simple, pero es complejo, porque justamente está nuestra mente, el velo de nuestra mente nos imposibilita muchas veces acceder a eso justamente por lo que amamos y lo que odiamos, ¿no? O por lo que nos hizo sufrir, o por lo que sea. Ahí la mente es como una pantalla que no nos permite acceder completamente al ser, ¿no? Es muy interesante eso. Sí, y de hecho, también pensaba si es el ser lo que sentimos. No. O sea, es el sentir, el ser es el sentir. Sin lugar a dudas que eso como que puede ser, pero al mismo tiempo. Sí. Pero al mismo tiempo... Es interesante, no sé si hay una respuesta, la verdad. Yo estoy hablando de lo que yo creo que el ser es más profundo, es lo que está conectado con la fuente de creadora, digamos, con la fuente que creó al ser, ¿no? Sin lugar a dudas que lo que sentimos viene antes que lo que pensamos. Creo que sí, a lo largo de la historia de la humanidad, primero fue el sentir y luego el pensar, me parece a mí. O sea, como que el sentir está más conectado con eso primordial, ¿no? Con el ser, pero creo que no es lo mismo el sentir y el ser. Vos decías hoy que es muy simple, pero a la vez muy difícil. Y lo que se me vino cuando vos decías eso es muy simple, y como que se me vino una frase media trillada, pero es como que todas las respuestas están dentro de nosotros, ¿no? Como muchas veces las respuestas... Sí, o la no respuesta. Lo que buscamos, muchas veces lo que buscamos afuera, en realidad está ya dentro de nosotros de forma innata, pero al mismo tiempo ese laburo que parece muy, muy fácil porque es algo que nosotros ya traemos, es lo más difícil de llegar y de acceder de censar, por la mente, ¿no? Como... Totalmente, sin lugar a dudas. Una profundidad. Muy buena observación. Una profundidad del programa. Sí. Bueno, entonces estuviste dando clases acá en Luján. Yo fui parte de esas clases muy muy buenas de yoga. ¿Lo puedo pronunciar con SH o...? A ver, si vamos al origen no, pero en realidad es acá yoga. lo podemos pronunciar yoga, sí, Okay. sin lugar a dudas. ¿Y vos cada vez que lo pronunciás como yoga? Y depende del contexto. Acá, con vos no voy a pronunciar eso. Porque seguramente si decís yoga salta alguno y te dice ¿qué? No, por eso, es porque... Sí, bueno, puede ser. Más para igual era chiste. Tus clases estaban muy buenas. ¿Cuánto tiempo estuviste dando clases? ¿Por qué estaban buenas? ¿Por qué vos decís que estaban buenas? Y yo las disfrutaba mucho. O sea, nunca había practicado. Y tengo un registro, una memoria fotográfica o de emocional, o de sentir, de irme de la primer clase, que estaba muy cerca de casa, irme caminando y sentir como la cabeza apagada, me acuerdo. Claro. Eso fue re loco. Como no estar... Fue la primera clase me pasó lo mismo. Como de, estaba yendo caminando a casa y solamente pensaban que estaba caminando a casa. Sí. Y eso, en mí, en mi forma de ser fue algo como que se sintió mucho. Porque decir, ¿qué pasa acá? ¿Cómo estoy apagado? Sin lugar a dudas. Esa fue mi primera experiencia también, y es lo que me hizo continuar. Porque también en ese momento yo tenía insomnio y no podía dormir, mi cabeza no paraba un segundo, y de casualidad, porque mi madre iba a practicar yoga, y yo no sabía ni lo que era, ni los beneficios que tenía, pero dije, quiero probar esto. Pues escuchaba, como que recién ahí se empezaba a escuchar, ¿no? Que como era una palabra que cada vez era más común. Claro. Y nada, probé, pero ni sabía lo que era. Capaz que antes, si decías que estabas practicando yoga, era como de hippie, ¿no? Como que siento que se asociaba más a eso, y que después se popularizó un poco más, ¿no? Totalmente, sí. O si no, también me pasó al principio, era como de señora, como de gente grande. El yoga ¿qué tenés, 60 años? Claro, sí.
Típico. Sí. Y en realidad en la India es completamente distinto, o sea, se empieza de muy joven. Qué loco. Muy pequeño. Qué loco. Sí, muy loco. ¿Cuánto tiempo estuviste dando clases? Sos profe. Sí, a ver, hice el profesorado, pero bueno, para ser profesor no alcanza con ser profesor. Obvio, mi maestro, sí. el profe siempre nos decía, o sea, el yoga se enseña desde la experiencia, ¿no? O sea, siempre fui, o sea, sos como facilitador de la clase. Claro. Y es muy loco porque vos vas haciendo tu propia práctica y vas justamente descubriendo cosas o vas comparando los resultados con lo que te dicen que deberías generar en vos, en tu conciencia, y eso después lo trasladás a la gente que guías, digamos, en las prácticas. Claro. Y entonces la idea es que, bueno, como vos ya comprobaste eso, ir trasladándole eso a los demás. Es así. Y es más fácil, me parece. Sí. Y no poder solo trasladar, es más fácil poder trasladar algo cuando claro. uno lo... No solo que es más fácil, sino que el convencimiento es otro. O sea, vos ya sabés que es una fórmula que funciona. Por ejemplo, si querés modificar o balancear la energía de tu mente, sabés qué es lo que te sirvió a vos. Por supuesto que está la posibilidad que el que viene no le resulte. Bueno, ahí el yoga da varios caminos. O sea, no hay uno solo, no hay una sola modalidad de yoga. Hay distintas personalidades, digamos, hay algunas que son más intelectuales, otras son más físicas, digamos, que tienen más energía física. Hay distintos tipos de personalidades y el yoga da un camino para cada una de esas personalidades también. ¿Y crees que es una práctica... a ver cómo lo podemos formular? Que hoy hablábamos de bienestar, ¿no? Sí. ¿Crees que es una práctica donde globalmente digo que a las personas en la diferencia de las personas, ¿no? Uh-huh. de edad y de lo que pueden lograr corporalmente, ¿no? De movimiento, ¿crees que es una práctica donde se puede conseguir mayor bienestar en mayor cantidad de gente? No sé cómo decirlo, como sí. En lo global, ¿no? Hablo de lo global. Sí. Si metemos a todos... en los distintos tipos de personalidades, de personas que hay. Sí, sin lugar a dudas, sí. El tema es que... digo, ¿no? Correr, ir al gimnasio, claro. Ir a nadar. Uh-huh. Como que puede ser una práctica... hay personas que no les gusta hacer deporte y son muy estudiosos, por ejemplo. Hay un camino del yoga para eso, por ejemplo. Sí, a ver, sí, sin lugar a dudas que sí. Al mismo tiempo, si una persona prueba y no le gusta, hay otras maneras también. Lo que sí considero es que lo que sí considero necesario es que hay que buscar una práctica, así como buscamos, por ejemplo, hacer deporte o leer o estudiar para mantener, una mente y un cuerpo saludable. Necesitamos una práctica espiritual. Algunos lo encuentran en la religión y está perfecto también. Y hay muchas, como que la gente piensa que hay dos maneras, o buscas la religión o sos agnóstico, ateo. Y hay un montón de posibilidades, digamos. La espiritualidad es muy personal. Y hay, cada uno puede vivirla de una manera distinta. Y al mismo tiempo si no te gusta hacer posturas, hay otras maneras. Bueno, el yoga, que es muy poco conocido, pues son el estudio de las escrituras sagradas, por ejemplo. O el karma yoga, que es el servicio a los demás desinteresado. Hay un montón de maneras, pero eso está más relacionado con el hinduismo, ¿no? Y el yoga es parte del hinduismo. Pero si no, buscar una práctica espiritual de la que se conozca acá, o que uno pueda llegar a enterarse de que existe, probar y ver si funciona o no, para uno. Pero el aspecto espiritual es parte del ser. Entonces,
yo animo a eso, a que conectar un poco con esa parte, que es la que nos conecta con la parte más misteriosa de la vida, ¿no? Lo que no se ve. ¿Y cuál crees que puede ser ese primer paso para alguien que...? Yo creo que el primer paso es cuestionar. Es cuestionar, es decir, bueno, la postura de no creo yo siento que es una crítica que hago yo, que es muy cómoda. Bueno, cuestionarlo. Muchas veces también está teñido esa creencia de una mala experiencia, ¿no? Entonces da miedo, digamos, volver a buscar. Pero el primer paso es cuestionar, si te interesa, digamos. Si te interesa es cuestionar, decir, che, yo creo en esto, o existe, no existe, ¿entendés? El cuestionamiento creo que es lo más importante. Y como que nos quedamos recién bastante en espiritualidad y... Sí. Y, a ver si me acuerdo la palabra que dijiste, como de, no sé si era como de ir un poco más allá o que... No sé, pero pensé en el escepticismo también y bueno, te quería preguntar en ese momento donde vos te seguís repreguntando un montón de cosas y te seguís, ¿qué palabra usaste recién? Cuestionando. Te seguís cuestionando. Sí, la realidad. Eso te lleva a dar un paso más en otra formación, como para entrar un poco ahí, que cuentes esa parte. ¿Vos decís a nivel personal? Sí. ¿Personal o...? Porque me imagino que tiene... Como que llegás a un nivel que tiene que ver con las dos partes, ¿no? O sea, lo personal tuyo de querer seguir aprendiendo, pero también con lo que tiene que ver con el otro, ¿no? Claro, es que sí. O sea, con el servicio, digo. Claro. Después de tanto tiempo a través del yoga, dando clases y dando eso a la otra persona, ¿eso te lleva a dar un paso más e ir a otra formación? Y sí, creo que es el ritmo natural de las cosas. O sea, uno primero aprende, practica. Durante mi formación como profesor de yoga hice astrología, me formé en astrología, okay. Me formé en el método Melquisedec, que es un método de activación de los chakras, ¿no? Una palabra muy usada. Profundicé en la meditación, hice un montón de cosas. Y en algún momento, después de toda esa formación, el siguiente paso es ofrecerlo al otro, okay. ¿No? Es parte de ese proceso, digamos, sí. Porque además inevitable en el proceso de aprender es enseñar a otro, o sea, uno sigue aprendiendo cuando lo transmite a otra persona, ¿no? Sigue profundizando en el conocimiento. Entonces, después de determinado tiempo, uno empieza, bueno, ahora hay que salir y nada, empezar a ofrecerlo o compartirlo con las personas que están interesadas. Simplemente eso. ¿Y cómo llegás a ese otro paso que das donde empezás? ¿Es una escuela? ¿Es una institución? Sí, en general. ¿Cómo se llama? ¿De dónde es? Como contanos un poco de eso. ¿Te referís a sanación metatrónica? Sí. Bueno, sí, después de varios años de formación en distintas técnicas, disciplinas, que en general son todas como escuelas o academias privadas, no hay nada oficial. Obvio. Justo haciendo un viaje a Egipto con un grupo, digamos, conozco una señora española que vivía en Irlanda y hacía esta técnica, disciplina, y me lo presenta por primera vez. Yo en ese momento seguía, si bien me estaba formando, estaba muy ávido y nada, me apasiona, había encontrado como esa motivación como de seguir un camino, y bueno, esta persona me lo presenta, me cuenta su experiencia y inclusive me hace una primera meditación en el lobby de un hotel, que fue espectacular. Buenísimo. Y nada, eso fue en el 2018, fue hace un montón. En ese momento esta técnica surge en Oxford, específicamente en Reino Unido,
y solo se da de manera presencial en Reino Unido y en Estados Unidos. Entonces, bueno, cuando vuelvo de ese viaje, yo dije, pongo todo el foco en eso, quiero aunque sea hacer un viaje para hacer el primer step o paso, digamos, de la formación. Y fue muy loco, porque empecé a ahorrar, empecé a hacer un plan y viene el 2020, ¿no? Que un momento muy triste, pero en mi caso de alguna manera se acomodó para poder, lo empiezan a dar vía virtual, claro, y bueno, eso fue una posibilidad para mí de poder hacer toda la formación cuando jamás me imaginé que ibas a poder hacerlo, claro. Que era posible, digamos. Así que bueno, nada, fue también a través de una crisis que fue mundial, buscar una oportunidad, ¿no? ¿Y en qué consiste? Bueno, resumidamente, sí. A ver, en realidad todas las disciplinas de alguna manera espirituales o alternativas lo que buscan es incorporar más luz. Nosotros, además del cuerpo físico, tenemos un cuerpo energético, que por ahí mucha gente conoce como el cuerpo energético donde están los chakras o los meridianos, que utiliza la acupuntura, es muy conocido. Y por donde fluye energía. De hecho, ya se ha comprobado con ecógrafos que se estimula un meridiano y se ve cómo se abre entre los músculos una línea invisible, digamos, que parece que no circula nada, pero circula energía, ¿no? Y toda disciplina, digamos, de este tipo lo que intenta es incorporar más luz, ¿sí? Y al mismo tiempo, en esa incorporación de luz, energía, sale la oscuridad, la energía densa, digamos, que son traumas, creencias limitantes, experiencias negativas en general. Y bueno, entonces toda disciplina lo que busca es eso, inclusive el yoga lo que busca es eso. Una primera etapa del yoga es el trabajo sobre el cuerpo físico, porque es el vehículo, ¿sí? Pero el cuerpo físico solo se trabaja para que sea flexible y saludable y que no entorpezca el trabajo más interno, digamos, que es la meditación, sí, y los ejercicios de respiración, ¿no? Es conexión con el prana, digamos, que es la energía. Entonces, sanación metatrónica hace lo mismo de otra manera porque es una tecnología espiritual diferente y, digamos, resumiendo, la técnica consiste en una meditación, okay, y en entrar en el momento presente. Pero lo que hace eso, digamos, toda la creación está en el momento presente. O sea, un pájaro no está pensando en el pasado, un árbol tampoco. Entonces toda la creación está en el momento presente, por ende, para el conocimiento metafísico o espiritual, toda la creación está conectada en el momento presente, ¿no? Entonces esta técnica, al llevarte al momento presente, conecta con Metatron, y Metatron es un arcángel. Es un arcángel desde el conocimiento judío cristiano, digamos. Pero, se lo ha intentado describir muchas veces, pero digamos que muchas veces es difícil explicar qué es Metatron, ¿no? Digamos, etimológicamente son dos palabras, meta y tron. Meta es como el metadata, ¿no? de programación o lo que sea, que es la información que está por detrás, algo que está por detrás, sí. ¿Se entiende? Y tron es herramienta en griego. Entonces, un poco etimológicamente es como es una herramienta, digamos, es una conexión con un aspecto del ser que todos tenemos, que es ese aspecto espiritual, que nos sirve como herramienta para sanar de adentro hacia afuera, digamos, y de esa manera vivir la vida de una manera distinta, porque se expande la conciencia y uno empieza a vivir de otra manera, más expandido, digamos. Qué lindo. Sí, sí. Al mismo tiempo, digamos,
es esto. Muchas veces sucede que uno, digamos, piensa en, bueno, qué lindo esto de vivir expandido en conciencia, pero hay que hacer un trabajo interno muy profundo, ¿no? Porque en general cuando uno incorpora luz viene como se llama crisis curativa o crisis, donde, digamos, lo que estaba ahí más inconsciente sale al consciente, ¿no? Y atraviesa una crisis. Entonces, nada, hasta que uno va sanando hay cierta inestabilidad en la vida de uno, ¿no? Sí, como un ciclo también, ¿no? Que se va repitiendo de... Sí, todo es cíclico. Todo es cíclico, sin lugar a dudas. Todo se repite. La idea de esto, como todo se repite, es cada vez que se repite algo, elevarle la vibración, es decir, actualizar esa experiencia. ¿Sí? Intentar hacer un cambio, ¿no? Yo veo que una situación se repite cada cierto tiempo en mi vida, hacer un cambio, o sea, okay, está bueno. Para intentar elevarle la vibración a esa expresión, ¿no? Y de eso se trata, o sea, es justamente elevarle la expresión, elevar la expresión personal cada vez un poquito más. Cada vez que se repite, hacer un cambio. Intentar vivir de esa manera. ¿Y lo haces, o sea, es algo que lo haces personal? O sea, ¿es algo que practicás para vos o es algo que también como dabas clases, lo proponés como un tipo de terapia complementaria para cualquier persona? Claro, sí. Yo te llamo por teléfono y te digo, Fede. Claro, sí. Lo practico, por supuesto. Es raro decir practico porque ya es parte de... Es como... Ok, ¿y qué palabra puede ser? Sí, es como... Sí, digamos, sí, lo practicás, sí, está bien, es esa la palabra. Y lo mismo que con las prácticas de yoga. Claro. Lo practicás e intentás acercarle al otro. Claro. Eso, al que está abierto, disponible. Claro, sí, sí. Obvio. Sí. Y bueno, y nada, la idea es luego también hacer de manera grupal. ¿Llegaste ya a hacerlo? Sí. No a digamos a ofrecerlo, pero sí lo he experimentado de manera personal. Qué bueno. Sí. Y antes de irte podríamos hacerlo. Sí, grupal. sin lugar a dudas. Estaría bueno. Tira ahí en vivo. Che, que... O sea, me imagino que cuando contás esto, Uh-huh. a mí, o sea, yo como decís, estoy abierto y lo recibo, pero me imagino que muchas veces lo contás y te toca del otro lado una persona que es muy escéptica. ¿Y cómo te llevas con eso? O sea, ¿qué? Perfecto, o sea, cuando uno cuestiona la vida y la vida responde, forma sus creencias y no importa lo que el otro piense. Inclusive yo siento que cada uno tiene su tiempo, o sea, Okay. Tarde o temprano esta información en algún momento a alguien le va a resonar, o sea, sí, si tal vez no le resuena desde, sí, claro. no le resuena desde sanación metatónica, pero sí les resuena desde una meditación, o sí le resuena sanación desde metatónica. Yoga, o sí le resuena desde cualquier otro tipo de herramienta. Yo considero que para llegar a sanación metatónica ya tenés que, digamos, haber cuestionado tus creencias. Claro, sí. Y haberlas comprobado. No es necesario igual, pero ya es algo como más, ¿cómo decirlo? Más explícito. Sí. Pero sí esto de cuestionar, a ver si realmente si el aspecto espiritual en el ser existe y probar algo. Y si te hace bien, sobre todo. Yo creo que la sociedad está en búsqueda de eso. Lo que pasa es que busca suplir esa necesidad de espiritualidad en otras cosas. Porque no hay mucha información o no sé. Sí. Lo que sea. Bueno, quiero pasar como una sección de donde hablamos de hiperconectividad, ¿no? O sea, relacionado al bienestar. Sí. Y había anotado algunas preguntas y una era que vivimos rodeados de aplicaciones de meditación o de relojes que miden el sueño o recordatorios para poder hacer una respiración.
¿La tecnología nos acerca al bienestar o nos vende una versión rápida de algo que en realidad lleva tiempo? O sea, ¿sirve en realidad tener el reloj que me dice, bueno, ahora estoy en 64 pulsaciones, o a la noche me dice, hoy fue un día tranquilo, hace unos movimientos, un poco de yoga antes de acostarte a dormir que seguramente te venga bien? ¿O que dormí tanto tiempo y que para el reloj eso es algo bueno o algo malo? Y es muy personal, o sea, ¿a vos te sirve? O sea, vos cuando el reloj te dice, uy, dormiste 4 horas de sueño profundo, REM, y te sentís bien, ¿o? Y yo creo que, a ver, tiene un poco de ciencia y tiene un poco de placebo, ¿no? Claro, sí. Si yo miro y me dice, dormiste re bien, seguramente es como que, qué bien que dormí, ¿no? El tema es cuando dormís poco. Claro. Yo creo que sí, sirve, por supuesto. El tema es el límite, digamos, ¿dónde está el límite? Claro. ¿Entendés? Y creo que sirve si estás conectado con vos, en el sentido de si es un impedimento para que vos estés conectado con realmente dormí bien, no me hace falta saberlo, o dormí bien y el reloj me tira los datos de cómo se registró eso, pero yo primero, digamos, siento que dormí bien. Claro. ¿Entendés? Sí. No genera una dependencia, eso es lo que quiero decir, ¿entendés? No genera una dependencia en eso, pero sí, por supuesto que sirve. Mucho. Sí, yo creo hay relojes que para los enfermos cardíacos, por ejemplo, son re útiles. Sí, por supuesto que sirve, no es descartar. Creo que es una era, un momento en la historia de la humanidad donde la ciencia y la espiritualidad cada vez están más cerca. Y esa es la idea, no rechazar uno o la otra, sino complementarlas. ¿Por qué crees que está cada vez más cerca? Y porque está al alcance, o sea, con la hiperconectividad y la cantidad de información que hay en todos lados, es como decíamos antes, la palabra yoga es mucho más común ahora que hace 50 años atrás. O sea, de hecho, mi maestro de yoga daba en los teatros, o sea, pero ni siquiera lo daba, exhibía el yoga en los teatros porque la gente no sabía lo que era. Ah, mirá. En los años 70 en Argentina. Como un espectáculo. Como un espectáculo. Mirá qué loco. Y eso fue la orden que le dio su maestro en la India. Mirá. Es decir, lo primero que tenés que hacer es dar a conocer el nombre y qué es la disciplina. Y después empezar a enseñar. Y hoy en día eso no hace falta porque lo podés practicar yoga desde tu casa, o sea, en YouTube. Sí, te entiendo lo que decís de esto de la hiperconectividad lleva a que tengamos información más al alcance de la mano, y si yo pongo espiritualidad o técnicas para acercarme a la espiritualidad, seguramente me aparezca mucha información sobre meditación, sobre yoga, sobre un montón de cosas que están buenísimas. Pero, perdón, iba a decir esto de como que nunca tuvimos tanta información al alcance de nuestras manos sobre bienestar o sobre espiritualidad, como decíamos recién, pero al mismo tiempo estamos en la época donde más ansiedad y depresión hay. ¿Cómo lees eso vos? Bueno, es muy loco, ¿no? Sí, es loco. Creo que hay dos lecturas. Una puede ser porque hay más conocimiento de la gente que tiene depresión y ansiedad. Antes por ahí la gente tenía y no había registro. Ok, como que se habla más del tema. Se habla más del tema y hay más registro, digamos. Okay. También por la tecnología. Y por otro lado también es la parte negativa de la pantalla o de la tecnología en sí, que te desconecta del presente. Si ya nos volvemos muy dependientes, te desconecta. O sea, toda herramienta, o sea, todo tiene las dos caras, digamos. Son las dos caras de la misma moneda. Me imagino buscando cosas de espiritualidad, tipo estar todo el día buscando cosas de espiritualidad. No, exacto. En vez de estar haciendo la práctica que, claro, que es, no sé, más cercano, ¿no? Total. ¿Se puede practicar presencia con un celular en el bolsillo? ¿O el primer paso es soltarlo? Se puede, sin lugar a dudas que se puede. De hecho, puedes tener meditaciones en el celular y que te ayuden a conectar con el presente. Yo lo utilizo hoy en día. En lugares públicos, o sea, no sé, en el subte, en el tren, en lugares públicos de mucha gente, me calzo los auriculares y
Inclusive me puedo poner una música o me puedo poner una meditación y me sirve. Por supuesto que sí. ¿Sí? ¿Crees que como que el cuerpo es el punto de partida para hacer un pasito más hacia, bueno, esto que hablamos hoy, tanto bienestar como espiritualidad? Sí, sin lugar a dudas. El cuerpo ¿O es algo en realidad más de la quietud y de la introspección? Es que el cuerpo está en todos los aspectos, digamos, es nuestro vehículo. Lo primero que hay que hacer es equilibrar la energía del cuerpo y de la mente. Y después acceder a otros tipos de sensibilidad, digamos, sin lugar a dudas. Si el cuerpo está muy activo, solo experimentamos de los sentidos físicos. Y la idea de esto es empezar a sentir con otros tipos de sentidos, digamos, no con los físicos, que también el ser humano tiene. ¿Y qué rol le das a la alimentación en esto que hablamos? Fundamental. ¿No? Mucha gente, o sea, mis amigos, o sea, por ejemplo, cuando yo empecé todo este camino, creo que es un balance, pero en la India, por ejemplo, son todos vegetarianos. Bueno, no sé si todos, pero una gran mayoría. O hay muchas personas vegetarianas, para no hablar de mayorías. Y tiene un porqué, o sea, cuando uno come cosas pesadas o cuando uno come carne, la energía fluye más lento también. La sangre se vuelve más espesa. Sin lugar a dudas que de hecho, en la India, digamos, el yoga es una pata, por así decirlo, de una gran sabiduría que es el Ayurveda, el yoga y las escrituras sagradas, que es como parte más religiosa. Todo eso forma un compendio y digamos, se van complementando, esa sabiduría se complementa para enseñar a vivir de una manera íntegra, digamos, alineada entre sí, ¿no? La alimentación y la medicina, las prácticas espirituales, ¿sí? y la historia también de la religión. Sí, la alimentación para mí es fundamental. A ver, hay un montón de personas importantes en la historia de la humanidad que han hablado de la alimentación y lo importante que es, sin lugar a dudas. Un alimento te puede sanar o te puede enfermar, sin lugar a dudas. Sí, yo también pienso parecido, y bueno, es algo que viví en carne propia, de cambiar la alimentación al vegetarianismo y fue algo que sostuve por el sentir, ¿no? del bienestar que me dio en el tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Es algo repavo, ¿no? Pero Sofi me dice una vuelta, ¿te diste cuenta que dejaste de roncar? Sí. Mirá qué loco. Sí. Sí, cambia un montón. Uno se siente distinto. Es encontrar el balance. Tal vez hacerse, o sea, vegetariano 100% no es para todas las personas. Obvio. De eso también se trata, ¿no? Cuestionar, probar, experimentar qué es para cada uno. Por ahí es un balance, o sea, no comer. Sí, la Nosotros estamos acostumbrados. Yo era carnívoro a morir y. Yo también. Y estamos muy acostumbrados desde chicos a comer carne. Y encima la carne es muy buena. Porque si teniendo la posibilidad de vivir en otros países, la carne no es tan buena. Y entonces, bueno, por ahí comes pescado, comes otras cosas. Pero justo la carne roja es más densa en general. Y nada, probar, cuestionar y probar, ¿no? Tenemos esa capacidad de cuestionar y experimentar y ver qué es lo mejor para cada uno. No hay una manera, creo que eso es importante. Sí, me parece está bueno fue algo que salió mucho, creo, hoy. Sí. De cuestionar, pero también cuestionar y darse ese lugar, claro, dentro del cuestionamiento, ¿no?
y no dejarse, no sé cómo le voy a decir, pero achicar por el contexto, ¿no? Donde vos decís, che, dudo de tal, no sé, pienso en el cambio de alimentación, ¿no? Sí, sí. Bueno, voy a dejar de comer carne a partir de la semana que viene. Empiezo a tener una alimentación vegetariana y mi grupo de amigos, o mi familia, no, pero que no te vas a... Te vas a enfermar. Y eso es difícil porque es una decisión, vos estás cuestionando algo que es algo interno tuyo, ¿no? Que estás poniendo en juego sobre la mesa y al mismo tiempo que eso ya cuesta un montón, tenés que estar pensando en el contexto y el prejuicio del resto. Nada, es difícil entonces, porque, bueno, cuestiono, pero también hacerse fuerte en ese cuestionamiento de intentar de vivir de lo que hablamos también, ¿no? Bueno, cuestiono, vivo la experiencia, veo qué es lo que pasa. Sí, también, a ver, en vez de, me parece estaría bueno, en vez de verlo como algo difícil, verlo como algo posible. Por ahí si lo encasillamos que es algo difícil, lo vemos así que es difícil, pero puede suceder tranquilamente que uno empiece a comer de una manera distinta y el contexto empiece a cuestionarse también, ¿no? Entonces ser el motor de cambio de tu contexto. No con esa intención, ¿no? No, pero obvio. Uno tiene que experimentar. Si le hace bien a uno, no va a dejar de hacerlo por el contexto, creo yo, me parece a mí, ¿no? Sobre todo cuando ya comprobó que es bueno para uno. Sí, me parece que es clave llegar a ese punto. Exactamente. De ser consciente lo que me genera o no me genera, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando alguien cercano ve la posibilidad, que es posible o no comer carne o lo que sea, o practicar yoga o nada, también empieza su propio cuestionamiento. O no lo sé. O sea, pero es una posibilidad. Entonces también acercás eso a la gente que tenés alrededor. Y a mí personalmente obvio. Me da propósito en el sentido de decir, bueno, si no como que hay una estructura de que cómo tienen que ser las cosas y ahí se queda todo y todos repetimos lo mismo. Y no sé si están, digamos, si la gente está contenta, perfecto, pero no sé si... a mí me pasaba que yo no estaba contento de cómo se hacen las cosas. De hecho, no sé, terminar el colegio y ir a la universidad a mí personalmente no era algo que me gustaba. Sobre todo después de que empecé a entrar en una crisis, empecé a sentir que era más un mandato y no tanto lo que me hacía bien a mí. Ojo, claro. No es que dejé de estudiar. Yo estoy hablando de la academia específicamente, sí. Pero además porque yo no tenía muy marcado lo que quería. No estoy diciendo que la academia es mala. La academia es espectacular. Pero también animarse a cuestionarlo, ¿entendés? Eso es lo que estoy diciendo. Y no es para todos. Ahora, nada, uno tiene que ser coherente con uno mismo e intentar ser responsable con su vida y hacer lo mejor posible. Entonces, nada, es buscar lo que es para uno y darle para adelante. Pero muchas veces como que la sociedad solo te plantea algunas alternativas, y hay más alternativas, ¿no? Hay muchas alternativas. Eso está bueno. Sí. Bueno, vamos a lo mismo, ¿no? Al cuestionamiento. Exacto, sí. Y muchas veces también sucede que el contexto no le gustan las alternativas, ¿no? A la mente, es esto de la mente, ¿no? Que hablábamos de tener una conciencia más amplia. La mente quiere cosas seguras, o sea, quiere saber lo que va a pasar mañana. Con la economía, con el clima, están todas las aplicaciones, que cuántas horas voy a dormir o lo que sea. Eso es muy de la mente, saber. Y justo la espiritualidad es lo contrario, es conexión con el misterio, con lo que no sé qué va a suceder. Y vivirlo de esa manera y vivir el misterio de una manera alegre, ¿no? Porque de hecho la vida es muy misteriosa, o sea, vos no tenés las respuestas para todo. Estamos intentando tener las respuestas, pero si te vas muy profundo no hay respuestas, o sea. Qué loco, porque si yo pienso en misterio o en incertidumbre lo asocio automáticamente a ansiedad. O algo negativo. Bueno, la espiritualidad te dice, viví y navegá la ansiedad. Porque ahí vas...
De hecho, o sea, ese es el camino en el sentido de decir, bueno, tenés ansiedad, sentila al máximo. Ese es el momento presente, ¿no? En mindfulness, que vos también practicas, es sentirla al máximo. No evadirte con el teléfono o con lo que sea, con una distracción. Es ir de lleno a la experiencia. Y en un momento la ansiedad se va a terminar. O vas a encontrar la causa de la ansiedad. Y esto te va a permitir modificar algo para poder vivir de otra manera, ¿no? Pero eso también es algo que sucede en este momento con la tecnología, por eso el límite es muy fino, de decir, la tecnología como ayuda o como ayuda para la distracción, digamos. Claro. ¿Entendés? Algo que me suma o algo que me está distrayendo de lo que en realidad en lo que me tengo que poner foco, ¿no? En sentir, en lo que sea, ¿no? Queda poquito. Ya. Sí, volando. Muy rápido. Se pasó rápido. Sí, se pasó rápido. Tengo una pregunta para tirar, pero si la tiro, creo que vamos a ir al final como más reflexivo. ¿Qué pregunta te seguís haciendo hoy después de todo el recorrido, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Hay alguna ¿Qué es lo que hoy te cuestionás? Si no, creo que podemos ir por ese lado, ya que hablamos tanto de cuestionarnos. Sí. Creo que serían muchas preguntas, porque de eso, digamos, al estar en esta vida uno quiere sacarle provecho, ¿no? Entonces tiene muchas preguntas, pero si, digamos, me alineo con el camino, la pregunta sería ¿cómo puedo expresar la mejor versión de Federico? Y a partir de Federico o de mi ser, ¿no? Federico, ¿se entiende? Y a partir de ahí tomar acción, ¿no? Ser más genuino conmigo mismo, o sea, estar más conectado. ¿Cómo sería la manera de estar más conectado con la verdad? O con mi propia verdad. Todo el tiempo me lo pregunto, sí. Está buenísimo, sí, porque invita, ¿no? Invita a... No sé si hay una respuesta o hay eso. muchas. Yo creo que el programa tuvo esa palabra de cuestionamiento, ¿no? Y lo podés trasladar a cualquier área o aspecto de tu vida, personal, interna, externa, profesional, familiar, como bueno, qué es lo que hoy cuestionás o qué es lo que no estás cuestionando y que te hace sentir tan mal, puede ser, o Sí. qué es lo que cuestionás que te hace sentir tan bien. Ujú. Porque, me siento tan bien hoy, capaz que uno en ese momento no se cuestiona realmente por qué te estás sintiendo tan bien. Como que te cuestionás más cuando pasa lo otro y no cuando llega el momento alegre, ¿no? Como está bueno. Sí. Yo creo que, no sé si es necesario cuestionarse cuando uno está bien. Podría ser que sí. Sí, podría ser que sí, pero... Y tampoco no es necesario cuestionarse cuando uno está mal. Sí. Porque uno puede estar mal y no hay un porqué también, ¿no? O sí lo hay, pero no sé si interesa, digamos. Pero sí vivirlo. ¿Entendés? Correcto. En el momento presente. Estoy mal. Estoy bien. Y lo disfruto. Y también mi psicólogo siempre me decía, hay un poco de felicidad en la angustia y un poco de angustia en la felicidad. Como son las dos caras de la misma moneda. Y muchas cosas tienen esas dos caras, ¿no? Pero justamente el misterio de la vida es eso, ¿no? Entender que es misteriosa y aceptarla como es y disfrutarla y vivirla como es. Cuando me siento mal y cuando me siento bien. Si es necesario el cuestionamiento, lo hago, si no, no. Porque eso me va a llevar a algo, no sé. A algo. Mejor cierre imposible.
Mejor cierre imposible. Hasta acá llegamos, querido amigo. Te agradezco de corazón este programón que hicimos hoy. ¿La pasaste bien? La pasé excelente, gracias. Gracias a vos por la invitación, Pacho. No. Gracias por sumarte y venir acá hoy, que bueno, me encantó el programa. Hablamos de muchas cosas, invitamos a que lo vean y a que cuestionen lo que salió hoy por acá y practiquen y busquen información. Y bueno, saben que Fede Mónaco también lo pueden contactar y él también puede guiarlos. Así que este fue un programa más de Sin Código. Nos vemos dentro de 2 semanas. Chau, chau. Hasta acá llegamos hoy en Sin Código, con Ignacio Cuantín. Nos reencontramos en la próxima edición, jueves por medio a las 18.